Bueno, querida iglesia, yo los invito a que por último sábado les tenga que repetir lo que les voy a repetir. Vámonos a la carta de Gálatas. ¿Por qué la última vez? Porque se acabó Gálatas. ¿Sí? O sea, Dios rasca con cantidad para ustedes dos. ¿Listo? No se van pendientes de nada. Tic, Gálatas. Para su información, hemos navegado durante casi enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¡Ay, junio! Esto se acabó, señores. Casi 5 meses, o sea, 5 meses, con algunas interrupciones, la carta de los Gálatas. Vamos entonces hoy a estudiar la última sermón de la última sesión que tuvimos nosotros de Gálatas. Gálatas lo partimos en 3 sesiones y hoy estamos ya en la tercera sesión, en el último sermón, y el sermón de hoy se llama Gloriarse solo en la cruz. Esa es la conclusión con la que Pablo nos va a terminar esta carta maravillosa en la cual hemos venido estudiando. Entonces, yo quiero que usted y yo tengamos ahí esos versículos 11 en adelante. Vamos a leerlos. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Versículo 14. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Qué belleza ese versículo. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Así termina entonces Pablo esta maravillosa carta. Querida iglesia, vamos a tener entonces una introducción y luego vamos a desarrollar los versículos que tenemos para el día de hoy. Entonces, este es el último mensaje que Pablo está escribiendo a esta carta, a esta iglesia de los Gálatas. Hoy llegamos entonces al final de nuestra serie en Gálatas. Han sido 5 meses de estar recorriendo versículo a versículo por esta maravillosa carta. Y si algo hemos aprendido durante estos 5 meses es que Pablo está defendiendo algo más que una simple doctrina. Pablo está defendiendo el evangelio mismo. Pablo está defendiendo la esencia de lo que es verdaderamente el evangelio de la gracia. Eso es lo que Pablo ha estado defendiendo durante todos estos 6 capítulos. Porque cuando el evangelio se pierde, todo se pierde. No podemos nosotros mezclar, combinar el evangelio con otras estrategias llamativas con tal de poder atraer más personas, porque cuando eso sucede, se pierde todo, se pierde la esencia. Y lo que nos va a terminar a nosotros por concluir en el día de hoy, lo vamos a ver al final, es entender una vez y para todos en esta carta de Gálatas, es la suficiencia de Cristo Jesús. Entonces, por eso, Pablo, a través de estos capítulos que hemos estado estudiando,
Pablo ha estado luchando con esos falsos maestros judaizantes. Y una de las principales causas por las cuales Pablo está peleando es porque estos maestros que llegaron después de él vinieron a quererlos engañar a ellos, indicándoles o queriéndoles mostrar de que era necesario que sí, Cristo, pero que también era necesario la circuncisión, que también era necesario seguir guardando la ley de Moisés. Entonces, Pablo, al enterarse de esto, dijimos que esto es una carta que ni tuvo saludo, ¿cierto? Cuando veamos el primer sermón, porque Pablo tenía una urgencia de atacar cómo el evangelio estaba en peligro. Entonces, Pablo ha confrontado el legalismo. Pablo ha defendido la justicia única y exclusivamente por la fe. Ha mostrado la suficiencia de Cristo en cada uno de esos versículos y en cada uno de estos capítulos. Y ahora, al cerrar esta carta, hay algo bien especial en el versículo 11 que quiero que me lo proyecten ahí, que ustedes lo tengan ahí, que nos debe llamar la atención. Pablo, al cerrar esta carta, toma la pluma con sus propias manos. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención, porque dice, mirad, Reina Valera, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está diciendo eso. Y usted mira, ¿cómo así, pastor? ¿Acaso aquí no veníamos nosotros montados que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo? Sí, señores. Pero normalmente, para su información, Pablo dictaba las cartas. Y esto era algo muy común en el mundo grecorromano. Era normal que una persona dictara una carta y que un escriba la redactara. Y esto se llama el amanuense. El amanuense era la persona encargada, como decir, el secretario, que él iba tomando apunte de lo que iba diciendo. Pero Pablo parece en este versículo 11 algo muy importante. Pablo toma la pluma con sus manos y escribe. ¿Y qué les dice aquí? Les dice algo muy personal. Toma la pluma personalmente para decirles cuán importante es esto. Es como quien quiere decir, no quiero que pierden de vista esto que estoy escribiendo yo con mi mismo puño y letra, finalizando esta carta y con letras grandes. Esto es de lo más importante porque está resumiendo, está concluyendo lo que él ha estado tratando durante estos 6 capítulos. Y lo que sigue en estos versículos 12 en adelante, ¿cierto? Es el resumen de toda la carta. Entonces, el creyente no encuentra, y lo que Pablo va a decir entonces es que el creyente en estos versículos no encuentra su identidad, no encuentra su seguridad o gloria en sí mismo, sino únicamente en la cruz de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, escrito con su puño y con su letra. Así que Pablo comienza mostrando una vez más el problema, recordando, a ver, sí, el fruto del Espíritu, la lucha entre la carne, la sangre, el evangelio en comunidad, pero él vuelve como a traernos al primer capítulo. Y allí comienza nuevamente a recordarnos a nosotros el problema de los falsos maestros. Y ahí viene el primer punto para los que toman nota. El primer punto es: el legalismo busca la gloria del hombre. Y el versículo que vamos a mirar en este punto son los versículos 12 y 13, que dice, especialmente me quiero centrar en este, que dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden. Entonces, Pablo nuevamente está tocando el problema que él inicialmente comenzó en esta carta de los Gálatas. Cuando nosotros profundizamos en este pedazo, todos los que quieren agradar a la carne, Pablo vuelve a ¿quiénes? A los maestros judaizantes. Aquellos que insistían en ¿quién? En la circuncisión, la necesidad de circuncidarse. Cristo sí, pero circuncídese. Aquellos que querían añadirle obras
al evangelio, que no era solamente por gracia. Tranquila. ¿Sí? Que no era solamente por gracia, sino que necesitamos añadirle obras al evangelio. Pero ahora, lo que vamos a ver en este versículo es que Pablo no solamente está diciendo es que estos falsos maestros quieren agregar obras. Pablo lo que va a desnudar aquí delante de todos estos que están leyendo esta carta es, él revela algo más profundo. Va a revelar la verdadera intención o la verdadera motivación de estos falsos maestros. ¿Y qué dice ahí? Todos ellos lo que quieren es ¿qué? Agradar en la carne. Cuando usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, si me juegan allá con la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente nos dice a nosotros, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para quedar bien con otros. Así que entonces él está revelando las verdaderas motivaciones de estos falsos maestros. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, ellos quieren es impresionar a las personas. Ellos lo que quieren es más bien quedar bien con los que los están observando. Ellos lo que quieren más bien es obtener reconocimiento sobre ustedes por las demás personas. Y luego Pablo va a decir algo aún mucho más fuerte. Ahí mismo, ahora mírelo en el versículo 13. Dice, ni siquiera estos de los que les vengo hablando, que les están colocando carga sobre sus hombros, ni siquiera los que luchan a favor de que ustedes se tienen que circuncidarse, cumplen con toda la ley. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Y esto es una acusación muy seria que Pablo está haciendo contra los maestros que están allí, engañándolos y embolatándolos. Ellos exigían algo que ni siquiera ellos podían cumplir perfectamente. ¿Y qué aprendemos de aquí? Aprendemos algo que es muy visible. El legalismo siempre produce orgullo. Porque desplazar la atención de Cristo hacia el hombre produce ¿qué? Orgullo. Pues comienzan ¿a qué? A medirse espiritualmente por el desempeño, empiezan a medirse espiritualmente por la apariencia y empiezan a medirse espiritualmente por los logros externos. O sea, ¿por qué lo hacen? Para quedar bien delante de las otras personas. Y lo triste de esto es que aún esto que sucedía allí en estas iglesias de Galacia sigue sucediendo u ocurriendo hoy en día. No es algo a lo cual usted y yo seamos ajenos, o sea, algo que pasó años atrás. Lastimosamente hay muchas iglesias donde el que se para detrás de un atril está más preocupado por lo que ustedes piensen de él que verdaderamente qué concepto o qué están formando en la mente de ustedes con respecto al pensamiento de Cristo Jesús. Eso es muy delicado, porque el corazón humano siempre sigue buscando algo de qué jactarse, algo que le permita decir, mira lo que has hecho. El corazón es una cosa tremenda. Bien lo dice Jeremías 17. No hay nada más engañoso que el corazón. Y lo peor es que muchas veces esas personas creen que están haciendo las cosas correctas. Sabiendo que están haciendo las cosas por agradar a la gente, no predican el evangelio, predican lo que la gente quiere escuchar. Y sus corazones están tan engañados que ellos creen que están agradando a Dios con lo que están predicando, pero están engañados. Jeremías 17:9 nos dice a nosotros eso, si me acompañan allí a la palabra de Dios. Nos dice la realidad del corazón del ser humano. Y dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y nos hace una pregunta: ¿quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Ni uno mismo. Ni uno mismo. Acuérdese el salmista. ¿Qué pedía el salmista? Aquel que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que él decía? Examíname, oh Dios. Y muchas veces
nosotros se nos dificulta hacernos esa pregunta. Tenemos un ego tan grande que creemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y el Señor responde esa pregunta, que a veces no nos lo hacemos, pero que si la hacemos, Él nos lo va a contestar en el siguiente versículo 10. Él dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus ocasiones. Así que entonces el corazón humano siempre sigue buscando algo de qué jactarse. Alguien dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Tumban uno e inmediatamente están levantando otro. Familia, el legalismo no ha desaparecido y no va a desaparecer. Porque es mucho más fácil ser legalistas. Y la característica de un legalista es que muchas veces lo que está imponiendo en las cargas de los otros ni siquiera él lo está cumpliendo. Esa es la característica. El legalismo existe hoy, existió ayer, existe hoy y existirá mañana. Solo que simplemente va cambiando de ropa. Porque es que de pronto hoy desde esos púlpitos no nos están llamando noche de circuncisión, ¿cierto? Y hagan la fila. Ya hoy eso no llama la atención. Pero entonces hay que cambiarle de ropa al legalismo. Ya no hablamos de mostrar si usted es circuncidado, si usted celebra las fiestas solemnes, que si usted ofrece sacrificios, qué sacrificios usted ofrece. Hoy se puede ver, por ejemplo, que el legalismo está disfrazado en qué tanta Biblia conoce usted y cuánto yo lo puedo retar a ver en si sabe usted más Biblia que yo. Yo sé que hay muchas personas que pueden conocer más Biblia que yo. ¿Sí? Son más inteligentes, tienen una mejor memoria. Otros pueden estar hoy chicaneando, siendo religiosos o legalistas, por ejemplo, con la forma en cómo sirven. ¿Quién sirve más? ¿Quién da más? No lo hacen para Dios, lo hacen para que el pastor los vea. Otros tienen una forma de ser legalista, tal vez pensando, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? Y qué pesar. A veces somos muertos andantes en una iglesia. Que con solamente decir, es que yo llevo 14 años de creyente. Pero de esos 14 años de creyente, ¿qué tanto ha muerto usted a lo que el Señor nos manda que estemos muriendo todos los días? O sea, sé que el legalismo de hoy es un legalismo que se hacen malas cosas, no para Dios, sino para las otras personas, tal y como lo estaba demandando o señalando Pablo aquí al final en esta iglesia de Galacias. Y sin darnos cuenta, entonces, comenzamos a construir nuestra identidad sobre nuestros logros espirituales y no sobre a lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Pero Pablo nos recuerda aquí que el único motivo para nosotros es que toda gloria humana termina compitiendo con la gloria de Cristo, que usted y yo tenemos que vivir única y exclusivamente para la gloria de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así que la pregunta es, ¿dónde encuentro mi valor delante de Dios? ¿Dónde encuentro mi valor delante de Dios? ¿En lo que hago? ¿Usted se siente valorado por Dios por lo que usted hace o por lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Eso se tiene que usted responder, porque eso nos va a mostrar a nosotros qué tan legalistas somos. ¿A usted lo quieren en la iglesia por el servicio que usted preste aquí? ¿Por cuántas sillas usted mueva? ¿Por cuántas personas usted reciba allá? ¿Cuántos cafés hace usted en el café? Valga la redundancia. ¿Cuántas personas usted salude, atienda? ¿O a usted
tiene un valor especial en la casa del Señor por lo que Cristo hizo. Eso es lo que verdaderamente debe pesar. Sigamos adelante, versículo 14. Ahora, Pablo nos lleva al corazón del pasaje. Y por ende podemos decir que es el corazón de la carta. Porque Pablo está haciendo un resumen. Está ya concluyendo. El versículo, podemos decir que es el versículo más importante de toda esta conclusión. El versículo 14. Y ahí vamos a ver el segundo punto. Y el segundo punto es: la cruz es la única gloria del creyente. Eso debe de ser una realidad y una verdad para el creyente. La única gloria del creyente debe de ser la cruz de Cristo Jesús. Versículo 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo ahí ese versículo y profundicemos en esto que acaba de decir aquí Pablo. Pero lejos está de mí gloriarme. Aquí llegamos al corazón de entonces de esta carta. Pablo dice: lejos está de mí. Lo que nos está diciendo Pablo aquí, en otras palabras, es que jamás, es que nunca, es que de ninguna manera, está diciendo Pablo aquí cuando dice lejos de mí. Y luego dice algo sorprendente: lejos de mí, jamás, nunca, de ninguna manera está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se gloría. Pablo está diciendo, cuando él dice esto, él está diciendo: no me estoy gloriando yo en mi conversión, en cómo fue, en lo sorprendente, en que tuve un encuentro con el Señor. No me estoy gloriando en cuántos convertidos han llegado a los pies de Cristo por la predicación que yo he hecho. Pablo está diciendo que no se gloría en sus viajes misioneros, las ciudades que él estuvo, las iglesias que él abrió durante sus viajes, ni cuántas iglesias plantó, ni cuántos discípulos creó, ni cuántos ancianos dejó. Pablo dice: no es por el conocimiento que yo tengo de Cristo Jesús, no es por los sufrimientos que yo he padecido por la cruz. No, mi gloria está única y exclusivamente ¿en quién? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos algo, querida iglesia. Para el mundo romano, ellos estaban viviendo ¿en qué contexto? Es que no se nos puede olvidar ellos en qué contexto estaban viviendo. ¿Cuál era el imperio de la época? Roma. Entonces ellos estaban viviendo bajo un mundo dominado por un imperio que era el imperio romano. Y el concepto para el mundo romano era que nadie podía presumir una cruz. Nadie colgaba, por ejemplo, una cruz en una casa. Nadie se sentía orgulloso de una cruz. Nadie se sentía orgulloso de decir que tenía un familiar que murió en una cruz. ¿Sí? Porque la muerte de cruz era ¿qué? Lo peor. Lo más degradante que pudiera, la muerte más degradante que puede existir era la cruz. En el mismo mundo romano, la cruz entonces era símbolo de vergüenza, era símbolo de humillación y era símbolo de maldición. Maldito el que muera colgado en una cruz. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él se hizo maldito por nosotros. ¿Sí? Él recibió todo lo que nosotros teníamos que recibir en esa cruz, lo recibió Él por nosotros. Por eso Pablo se está gloriando, no en Él, sino en la cruz de Jesucristo. De hecho, cuando miramos un poco la historia, en el primer siglo, en el segundo siglo, existe un antiguo dibujo o grafito, si usted lo puede buscar, observar, se llama el grafito de Alexamenos. ¿Cierto? Grafito de Alexamenos. ¿Y qué es el grafito de Alexamenos?
era donde un hombre aparece adorando a un crucificado, pero con cabeza de burro. Y esto era una burla hacia los cristianos del primer y segundo siglo, porque para el mundo era absurdo adorar a alguien que había muerto en una cruz. Era absurdo. Pero Pablo nos dice a nosotros que él se gloria en eso. Pablo dice que él se gloriaba en la cruz porque Pablo entendió algo que el mundo no podía comprender. Lo que parecía vergüenza para Pablo era una realidad de victoria de Dios. Lo que parecía derrota era nuestra salvación. Porque la cruz es donde Cristo pagó por nuestros pecados. Es donde Cristo, en la cruz, es donde fuimos reconciliados con Dios. Eso sucedió en la cruz. La cruz es donde la gracia triunfó sobre nuestra culpa. Eso era para Pablo la cruz. Y por eso Pablo se gloriaba de la cruz. Familia, la cruz, la obra realizada allí es el centro de toda la vida cristiana. No es simplemente la puerta de entrada. No, es el fundamento permanente de nuestra fe, la cruz, por lo que sucedió allí, por lo que se ganó allí, por lo que se obtuvo allí. Todos tendemos a buscar algo en qué gloriarnos, querida iglesia, cuando vemos la aplicación de eso que estamos mirando. Todos siempre tendemos a buscar algo en qué gloriarnos, algo en qué sacar pecho. Pues Pablo no está sacando pecho por sus triunfos, ni sus objetivos, ni lo que él logró. Él está sacando pecho por lo que sucedió en la cruz. Muchos de nosotros hoy en día no nos gloriamos en la cruz. No sacamos pecho por lo que Cristo hizo en la cruz. Muchas veces somos cristianos que no nos enorgullecemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo vemos como sí, una cosa que sucedió y para de contar. Pero ya dijimos que la cruz debe de ser el fundamento permanente. Y muchas veces, nosotros como cristianos, muchas veces sacamos más pecho por nuestro trabajo, por nuestro conocimiento, por nuestro ministerio, por los discípulos que tenga, por la reputación de su ministerio, por los logros obtenidos por ese ministerio, por cuántas sillas se están llenando en esa iglesia. Lastimosamente, muchas iglesias hoy sacan pecho por cuántas personas tienen en su iglesia. Y si se cuenta por cientos o por miles, es que hay un mover tremendo del Señor. Pero están allí porque están allí por la verdad. ¿Están allí porque están apasionados por la cruz? ¿O están allí apasionados por la banda? ¿O están allí apasionados por lo que predican, por la prosperidad, por la falsa sanación? Eso es lo que uno tiene que mirar. Entonces no podemos sacar pecho sino por la cruz de Cristo Jesús. Gloriarnos solamente en la cruz de Cristo Jesús. Porque ¿qué tenemos que entender? El trabajo, el conocimiento, el ministerio, la reputación, los logros, nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Todo esto es temporal. Todo esto pasa. Por lo que usted hoy se está glorificando y está sacando pecho, mañana se puede ir. Tu valía no puede estar en el carro que tienes. Tu valía no puede estar en la empresa que constituiste. Tu valía no puede estar en el dinero que tengas en el banco. Todo eso pasa, todo eso desaparece. Miremos nomás la historia. ¿Cuántos imperios han pasado desde que Jesús estuvo aquí? En esa época era el romano. Y después de eso, han habido cantidad. Podemos decir que hoy estamos nosotros bajo otro imperio. ¿Sí? ¿Qué nombre le ponemos? De Occidente, digamos así. ¿Sí? La única
Y eso va a pasar. Y eso va a pasar. Si su esperanza está puesta en los que Occidente puedan hacer por ustedes, eso va a pasar. El único que permanece para siempre es ¿quién? Cristo Jesús. La única gloria que permanece para siempre es Cristo crucificado. Esa ha sido la solución. Ha sido la solución para todas las generaciones. Cristo Jesús, no la confianza en los imperios, en los reyes, en los presidentes, en los gobernantes, solamente en Cristo Jesús. Porque la cruz nos recuerda que no eres salvo por lo que haces, sino que eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. Eso nos recuerda a nosotros la cruz. Que no eres salvo por lo que haces, sino que eres salvo por lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Y cuando nosotros entendemos esta verdad de la cruz, nuestra relación con el mundo cambia. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir a continuación, y ahí viene el tercer punto de hoy. La cruz produce una nueva creación. 6 p.m. Y en esta nueva creación, vámonos ahí al versículo 14 en la parte final, la parte B. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, como para que nos quede un poquito más claro, ¿qué nos dice a nosotros ahí? Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Profundicemos en esto. Ojo, Pablo no está diciendo que Pablo no está diciendo en este versículo que dejó de vivir en este mundo. Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que el mundo perdió su dominio sobre él. Es lo que Pablo está diciendo. Las cosas que antes gobernaban su corazón, Pablo ahora nos dice, ya no tienen el mismo poder en mí. O sea, la aprobación humana, Pablo ya no se desvelaba por eso. Antes, como cuando iba y pedía cartas a los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos hasta Damasco, Pablo ya no, eso es lo que él está diciendo, eso a mí ya no me desvela. El prestigio religioso de haber sido criado en los pies de Gamaliel, eso ya no me desvela, es lo que Pablo está diciendo aquí. La justicia propia, porque él dice que él era ¿qué? ¿Cuál era su religión antes de? Fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, hasta que ya no más. Él dice, esa justicia propia ya no me desvela. Todo eso quedó clavado en la cruz, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto nos lleva a lo que dice Filipenses 3:8. En Filipenses 3:8, Pablo no está diciendo, ya nos resume esto que acabamos de decir, que debido a esa cruz mi interés por el mundo quedó muerto. Ahora en Filipenses 3:8, al final, dice que todo eso lo considera como basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, lo del mundo, sí, sigo en el mundo, pero todo eso es basura. Y de pronto eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros estamos desesperados por ganar este mundo. Pero de este mundo todo eso es temporal. Desesperémonos nosotros por ganar y hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. Allá es donde tenemos que estar nosotros. Nuestra mirada tiene que estar puesta en los cielos. Pablo ya no anda preocupado por eso. Pablo ya no anda preocupado por eso. Entonces Pablo, ¿qué concluye ahora en el versículo 15? Dice, yo ya no me preocupo por eso. Imagínense, un hombre que era fariseo de fariseos, cumplidor de la ley hasta que ya no más. Mire la declaración tan tremenda que va a decir. ¿Usted es capaz de hacer una declaración así de esas que la gente diga, yo no puedo creer que usted esté ahora pensando de esa manera o esté diciendo eso? Pablo está diciendo, querida familia, queridos Gálatas, la circuncisión por la cual algún día yo me ufanaba, por la cual yo algún día daba todo, la verdad es que eso de nada vale. Ni la circuncisión, dice,
ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Dice, Jesús no está pendiente de eso. Jesús, lo que vale verdaderamente es una nueva creación. Aquí lo que vale es un nuevo nacimiento, una nueva persona por Cristo Jesús. Lo que deja claro entonces con esto que está diciendo aquí Pablo es que el tema nunca fue la circuncisión ni con Moisés. Eso era una sombra de lo que había de llegar. La circuncisión nunca fue el tema. El tema siempre fue el nuevo nacimiento. El tema siempre fue un nuevo corazón. El tema siempre fue eso, una nueva creación que no se vanaglorie, sino que viva para la gloria de Dios. Por eso, pero esto del nuevo nacimiento, de la nueva creación, de un nuevo corazón, esto no se hace con filosofías, esto no se hace con disciplinas. Voy a cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne. No, eso es una obra sobrenatural que única y exclusivamente por soberanía la hace Dios en el creyente. Solamente. No hay filosofía, no hay disciplina, no hay estilo de vida ni conducta que pueda cambiar el corazón engañoso del hombre. Solamente Cristo Jesús. Esto solamente se hace generando un nuevo ser en nosotros, regenerando una nueva persona en usted a través del poder del Espíritu Santo. Familia, el Evangelio no vino simplemente a mejorar una persona. Eso no era como que el Evangelio llegó a apretar tuercas. Está flojo aquí, hay que apretarlo aquí, organizarlo aquí, bajarlo acá, soltarlo un poquito. No, vino a crear una nueva persona. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:21, es por la locura de la predicación, es por la locura de anunciar el Evangelio que usted y yo nacemos de nuevo. Ese es el método de Dios, no hay ningún otro método. La palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, que del caos creó este universo armonioso y bello que usted y yo vemos, es por su voz que nosotros podemos nacer de nuevo. Y esto nos tiene que recordar a nosotros la conversación con Nicodemo. Nos tiene que llevar a recordar a nosotros esta profecía del valle de los huesos secos de Ezequiel. Cuando le decía a Ezequiel, lo veíamos hace 8 días, ¿no? En el ADN, donde le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Predícales a esos huesos. Y mientras le predicaba a esos huesos, ¿qué sucedió? Tomaron forma y tomaron vida. Es por la locura de la predicación que nosotros nacemos. Ese es el método de Dios. ¿Qué dice entonces 1 Corintios 1:21? Nos recuerda a nosotros lo siguiente. 1 Corintios 1:21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y Reina Valera, ¿qué es lo que dice al final? Dice que es por la locura de la predicación. Entonces, así que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones a lo largo de esta carta, la salvación no es una versión mejorada de un hombre. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Somos nuevas personas, hemos nacido de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo a Jesús, allí en Juan, era de cómo podemos heredar, cómo podemos entrar al reino de los cielos. Y él dice que habríamos que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede un hombre entrar al vientre de una mujer y volver a nacer? Y él dice, Nicodemo, yo no hablo de un nacimiento físico, yo hablo de un nacimiento espiritual que solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Y ahí vuelve donde dice que yo los lavaré, yo los limpiaré. ¿Dice quién? En Ezequiel, dice Dios de lo que iba a hacer, ese nuevo nacimiento, Él lo iba a realizar. Y aquí viene el problema.
de no entender esto que estamos diciendo, de nacer de nuevo. Cuando nosotros no entendemos la necesidad de que el creyente necesita regenerarse, necesita un nuevo nacimiento que viene única y exclusivamente por la obra de Dios a través de la predicación. Por eso estamos llamados a predicar. No es una decisión que usted toma. Es que, como dice Juan 10, yo soy el buen pastor, ¿cierto? ¿Es Juan 10? ¿Me recuerdan? Nos dice que sus ovejas escuchan su voz y sus ovejas le siguen. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar, porque las ovejas del Señor conocen su voz. Muchos, aquí viene el problema de no entender lo que estamos hablando del nuevo nacimiento, pues muchos quieren que Cristo mejore algunas áreas de su vida. Muchos llegan a la iglesia con esa intención. Muchos llegan ¿por qué? Necesitamos restauración familiar. Muchos llegan ¿por qué? Necesito ser libre de una adicción. Muchos llegan ¿por qué? Porque necesitan salir de un problema financiero, porque necesitan salir de un problema en el trabajo, lo que sea. Y llegamos ¿qué? A buscar de Dios. Bueno, de pronto ese fue el método que Dios está usando para traerte a ti por medio de hilos invisibles de amor. Pero lo que el Señor está llamando es a una nueva creación a través del poder del Espíritu Santo de Dios. No solamente de áreas, porque Cristo no vino simplemente a mejorar tu vida. Él vino a darte una nueva vida. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. A eso vino Jesús. No vino a mejorar tu vida. Él vino a darte una nueva vida, a crear en ti un nuevo ser. Y la evidencia del Evangelio no es solamente conducta modificada. Porque conducta modificada es ¿qué? Hipocresía. Conducta modificada es ¿qué? Fariseísmo. Es una nueva identidad. Eso es la evidencia del Evangelio. Un nuevo corazón, un nuevo amo. Que ya no vivimos para este mundo, sino que vivimos para Cristo. Como lo que nos dice Pablo aquí en este versículo 14, en la parte final. Así que la pregunta no es, ¿soy más religioso por venir a la iglesia? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿he sido transformado por Cristo? ¿He sido regenerado? ¿Soy un nuevo hombre? ¿Una nueva mujer? ¿He nacido de nuevo? Y finalmente, Pablo concluye con una bendición y una marca, y este es el punto número 4, versículos 16 en adelante. Y en estos versículos 16, el punto 4, las marcas de Jesús. En estas marcas de Jesús, versículo 17, por favor, colóqueme primero el 17. El 17 al final nos dice a nosotros, de las marcas, dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, yo traigo las cicatrices, ¿no? En mi cuerpo yo llevo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y esto es tremendo lo que Pablo les está diciendo a ellos. Yo a ustedes no les estoy chicaneando con mi circuncisión. Yo les estoy chicaneando a ustedes, yo les estoy mostrando a ustedes es las marcas de ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Pablo entonces termina hablando de esas marcas que él lleva en su cuerpo. Y Pablo se está refiriendo aquí ¿a qué? A los azotes, a las persecuciones, a los encarcelamientos, a los sufrimientos por Cristo. Dicen que Pablo, ¿cuántas veces nosotros leemos en la historia que Pablo fue azotado y puesto en la cárcel? Muchas veces fue azotado y luego, ¿cómo? 4, 3. Dicen que Pablo, muy posiblemente a lo último, caminaba muy encorvado. Pues ya sabemos que él tenía como un problema de visión por algunas de las cosas que también que hablan. Pero Pablo, fruto de sus azotes, gracias, vivía muy encorvado por los azotes que él recibía, las cicatrices. Entonces, así que mientras los falsos maestros se jactaban de una tal circuncisión, Pablo les está diciendo, por a mí la circuncisión y la incircuncisión de nada vale, la cruz.
Y si vamos a hablar de marcas, yo no hablo de cortarse el prepucio. Yo estoy hablando de la verdadera marca de un seguidor de Cristo. Azotes, persecución, encarcelamientos, sufrimientos por la obra de Cristo, por expandir el reino de los cielos, por predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Mientras esos falsos maestros hablaban de circuncisión, Pablo dice, es que no puede ser que ustedes se estén dejando desviar por eso, cuando en mi cuerpo yo llevo las cicatrices de ser un fiel seguidor de Cristo. Sus marcas demostraban algo, no que él era perfecto, pero sus marcas mostraban, como dice el versículo, que él le pertenecía a Cristo Jesús. Así que seguir a Cristo siempre tendrá un costo, mis queridos hermanos. Seguir a Cristo siempre va a llevar un costo en nuestras vidas. Sí, la gracia es gratuita, somos salvos por gracia y nada tenemos que hacer, pero el discipulado es costoso. Y me explico por qué. Porque aunque la salvación no se compra ni se gana, seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, día tras día. Y eso cuesta. ¿Cuánto cuesta decirle no al pecado? ¿Cuánto cuesta decirle no a las adicciones? ¿Cuánto cuesta decirle no a las infidelidades? ¿Cuánto cuesta decirle no a aquello que nos seduce? Lo que te seduce a ti es muy diferente a lo que te seduce a ti. ¿Sí? Eso cuesta. Significa entonces que hay momentos donde obedecer a Cristo, Pablo nos está enseñando y diciendo, costará más que seguir nuestros propios deseos. ¿Cuál es el llamado a un verdadero discípulo? Negarse a sí mismo, lo dijimos anteriormente. Abrazar la cruz y seguirle. Así que todo creyente verdadero va a llevar marcas. Tal vez no físicas. Tal vez aquí no vamos a decir, muestre a ver la espalda, ¿quién tiene más? ¿Quién anda más encorvado? ¿Quién lleva más carcelazos? Por Cristo. No estamos hablando de algo físico, pero sí espiritual. El costo de permanecer fiel tiene un costo espiritual. Querida iglesia, vivimos en una época donde muchos quieren la bendición de Cristo. Muchos quieren la bendición de Cristo, pero no el costo de seguir a Cristo Jesús. Así que Pablo nos recuerda en estas líneas escritas por su propia mano que el evangelio vale más que la comodidad, que el evangelio vale más que la aprobación del mundo, que el evangelio vale más que cualquier sacrificio. Entonces, la pregunta que tenemos que darnos aquí es, no es cuánto me cuesta a mí seguir a Cristo, porque nosotros podemos quedar ahí. ¿Cuánto nos cuesta seguir a Cristo? La pregunta es, ¿hay algo más valioso que Cristo? Y cuando nosotros respondemos esta pregunta, ¿habrá algo más valioso que Cristo? Y si nos la respondemos sinceramente, esta pregunta, nos vamos a dar cuenta que no hay nada más valioso que Cristo. O sea, no hay nada por lo cual nosotros podamos vender nuestro principio que Cristo. Para ir cerrando, iglesia, después de toda esta carta, Pablo nos deja con una sola verdad. Una verdad que tiene que estar latente en todos nosotros. Y es que Cristo es suficiente. ¿De qué habla Gálatas? Que Cristo es suficiente. Eso es lo que usted tiene que salir entendiendo de Gálatas. Cristo es suficiente. Nada se le agrega al evangelio. Cristo, su obra en la cruz, Cristo. Eso es lo que Pablo está resumiendo, con lo que está finalizando, con su puño, con su letra. Pablo nos deja una sola verdad: Cristo es suficiente, y la prueba suprema de esa suficiencia está ¿en dónde? En la cruz. La cruz entonces nos recuerda a nosotros que nosotros éramos pecadores, pero que gracias a la obra en esa cruz fuimos amados, perdonados, reconciliados y fuimos hechos nuevas criaturas. Eso nosotros nos tiene que recordar, eso que estamos viendo.
Hoy entonces terminamos esta serie con esto que estamos hablando, de la suficiencia de Cristo. La invitación es sencilla, querida iglesia. No te gloríes en ti, no te gloríes en tus logros, no te gloríes en tu desempeño, no te gloríes en tu religiosidad. Pablo nos lo está enseñando, alguien que podía de qué gloriarse. Pablo nos dice aquí en estos últimos versículos es, gloríate en Cristo, gloríate en la cruz, gloríate en lo que se logró, se ganó allí, porque allí tu estatus cambió, porque allí está tu esperanza, allí está tu salvación, allí está tu valida, allí está tu verdadera vida. Y porque al final de todo, la cruz sigue siendo suficiente a lo largo de los años. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.